El 10 de mayo de 2002, pasada la medianoche, Atmore, Alabama, en el interior del centro correccional Holman, el silencio era absoluto. Los guardias se movían sin hacer ruido. Una mujer avanzaba por un pasillo estrecho hacia una pequeña sala iluminada. No temblaba, no lloraba, no decía nada. En el centro de esa sala había una silla de madera, pintada de amarillo, atornillada al piso, con correas de cuero abiertas, esperando. Su nombre era Linda Lyon Block, 54 años. No pidió última comida, no preparó palabras finales. No mostró nada, ni miedo, ni rabia, ni arrepentimiento. Solo una mirada vacía que los testigos después no sabrían cómo describir. Había sido presidenta de una biblioteca, líder de una tropa de Boy Scouts, una mujer que pasaba sus fines de semana organizando libros y rescatando animales maltratados. Y estaba a minutos de convertirse en la primera mujer ejecutada en Alabama en 45 años, y en la última persona que moriría en esa silla amarilla para siempre. Pero hay una pregunta que nadie pudo responder. ¿Qué convierte a una voluntaria comunitaria en asesina de un policía? Quédate, porque la respuesta va a sorprenderte. Bienvenido a The Execution Archive. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Cubrimos los casos que no se olvidan. Empecemos. Punto. Antes de hablar de lo que ocurrió en ese estacionamiento, hay que conocer a quién se perdió. El sargento Roger Lamar Motley Jr. tenía 39 años. Trabajaba para el Departamento de Policía de Opelika, Alabama. Quienes lo conocían en la fuerza lo describían siempre de la misma manera: tranquilo, firme, confiable. No era el tipo de oficial que buscaba problemas. Era el tipo que llegaba, hacía bien su trabajo y volvía a casa. Y volver a casa importaba. Tenía esposa, tenía hijos que corrían por el jardín los fines de semana. Era un hombre de familia en todo el sentido de la palabra. La mañana del 4 de octubre de 1993 comenzó como siempre, sin razón para pensar que algo sería distinto. Su patrulla lo llevó por las calles de Opelika. Un día normal, una ruta de siempre. Entonces alguien lo detuvo. Una preocupación simple. Un niño visto solo dentro de un automóvil. El tipo de llamado que los oficiales atienden decenas de veces sin ningún incidente. Los registros judiciales confirman que Roger Motley no hizo nada malo. Siguió el protocolo al pie de la letra, y eso le costó la vida. Lo que la persona que lo llamó no podía saber era que las dos personas dentro de ese auto ya habían decidido que las leyes no les aplicaban y que cualquier oficial que se acercara era un blanco legítimo. Para entender lo que pasó en ese estacionamiento, hay que entender quién era realmente Linda Lyon Block y hasta dónde había llegado desde la mujer que sus vecinos creían conocer. Linda nació el 8 de febrero de 1948 en Orlando, Florida. Su padre, Francis Stephen Lyon, conocido como Frank, murió cuando ella tenía apenas 10 años. Esa pérdida dejó marca. Su madre, Barilyn Elizabeth Owen, fue descrita por la propia Linda en registros de consejería como una mujer dura y emocionalmente destructiva. Críticas constantes, golpes con correa, palabras que dolían más que el castigo físico. A los 18 años se fue y no volvió. Trabajó como mesera, trabajó en comercio, siguió moviéndose. En los años 80 se estableció en Cayo Hueso, Florida. En 1983 se casó con Carl Block, un hombre mucho mayor, con pensión militar. Al año siguiente, tuvo un hijo. Pero el matrimonio no duró. En diciembre de 1991, el divorcio fue definitivo. Se fue con su hijo y empezó de nuevo. Lo que construyó después parecía admirable desde afuera. Fue secretaria de la Sociedad Humanitaria. Presidió el grupo Amigos de la Biblioteca durante 2 años.
Fue líder de una tropa de Boy Scouts, publicó su propia revista política llamada Liberatus, apoyó la campaña de un candidato a alcalde. Sus vecinos la conocían como una mujer entregada, apasionada por la ópera. Luego llegó George Sibley Jr. Nacido en 1942, Sibley era reservado y de perfil bajo. Él y Linda nunca se casaron oficialmente. Su relación era una unión de hecho construida sobre creencias compartidas, y esas creencias se estaban volviendo peligrosas. Juntos cayeron de lleno en la ideología del movimiento soberano. Renunciaron a su ciudadanía estadounidense. Quemaron sus pasaportes. Destruyeron sus licencias de conducir y documentos de identidad. Presentaron papeles declarándose personas libres, completamente fuera de la autoridad del gobierno. Los registros judiciales documentan una hostilidad creciente hacia cualquier persona que vistiera uniforme. Para los vecinos, parecían dos adultos con convicciones políticas intensas, pero detrás de esa puerta, algo mucho más peligroso estaba tomando forma. Jokumanzaru. A principios de los años 90, Linda Lyon Block y George Sibley Jr. ya no solo creían en sus ideas, las estaban viviendo de manera peligrosa. Habían rechazado por completo la autoridad del Estado en todos sus aspectos. Para ellos, los policías no eran servidores públicos, eran agentes ilegítimos de un gobierno que se negaban a reconocer. Los registros judiciales confirman que ambos portaban armas de fuego de forma habitual. No ocasionalmente, no por deporte, en todo momento. La revista Liberatus también había cambiado. Lo que comenzó como comentario general sobre derechos y libertades se había endurecido en algo distinto. Doctrina abiertamente antigubernamental, impresa y distribuida a mano. Luego llegó agosto de 1992. Block y Sibley irrumpieron en la casa de Carl Block, el exesposo de Linda, de 79 años. Según los registros judiciales, Carl fue inmovilizado. Entonces, Linda tomó un cuchillo de la encimera y lo apuñaló una vez en el pecho. El motivo era una disputa de propiedad. Querían la escritura de su casa. Carl sobrevivió, pero la ley los alcanzó. Ambos fueron acusados de agresión grave. Se declararon sin oposición. Luego no se presentaron a la audiencia de sentencia y desaparecieron. Desde ese momento eran fugitivos, sin placas en el auto, sin identificación encima, sin intención de responder ante ningún tribunal, en ningún lugar. Y viajando con ellos en todo momento iba el hijo de Linda, 9 años. Ya habían demostrado que usarían un cuchillo por una escritura de propiedad. El próximo enfrentamiento sería más letal, y esta vez el objetivo estaría uniformado. Este caso no involucró a una red de conspiradores, no hubo sicarios, no hubo reuniones secretas, no hubo ayuda externa. Block y Sibley operaban completamente solos, solo ellos dos, moviéndose por el país como fugitivos, con un niño de 9 años en el asiento trasero. Lo que llamaban planificación nunca fue táctico. No había un objetivo elegido de antemano. No había una ruta trazada para matar. Lo que los movía era la ideología, la convicción profunda de que el gobierno no tenía poder sobre ellos y de que tenían el derecho de resistirlo por cualquier medio necesario. Los registros judiciales confirman que tanto Block como Sibley portaban armas cargadas durante todo el tiempo que estuvieron huyendo. Esto no era preparación para un ataque específico, era simplemente su forma de vivir, armados, siempre. No iban hacia Opelika, Alabama, a matar a nadie. Huían de Florida, escapando de la orden de arresto por agresión grave emitida tras la apuñalación de Carl Block. Su destino era incierto, su estado mental, no. Hostiles, paranoicos, al límite. El niño que viajaba con ellos se convertiría después en el detalle que lo cambió todo.
porque una desconocida en un estacionamiento lo notó e hizo una llamada. No planeaban matar a Roger Motley, pero los registros judiciales dejan algo devastadoramente claro. Estaban completamente dispuestos a hacerlo. Y cuando llegó el momento, ninguno de los dos dudó. Antes de llegar a ese estacionamiento, si este caso te tiene enganchado, dale like ahora. Ayuda a que más personas encuentren el canal. Sigamos. Opelika, 4 de octubre de 1993. Opelika, Alabama. Era plena tarde. Block, Sibley y el niño de 9 años entraron al estacionamiento de un Walmart. Su llegada no llamó la atención de nadie. Solo otro auto más en un lugar concurrido. Block bajó del vehículo. Caminó hasta un teléfono público cercano e hizo una llamada. Sibley se quedó en el auto con el niño. Fue entonces cuando una mujer que cruzaba el estacionamiento miró hacia el vehículo. Miró al niño en el asiento trasero. Según los registros judiciales, el pequeño articuló en silencio 2 palabras: ayúdame. Ella no siguió caminando. Encontró al sargento Roger Motley, que patrullaba cerca, y le dijo lo que había visto. Motley se acercó, bajó de su patrulla, caminó hacia el auto, tranquilo, medido, profesional. Se inclinó hacia la ventana y le pidió a Sibley su licencia de conducir. Sibley se negó. Dijo que no llevaba una, que no reconocía la autoridad de Motley para pedírsela. Motley le pidió que saliera del vehículo. Sibley volvió a negarse. Lo que ocurrió después tomó solo unos segundos. Los registros judiciales confirman que Sibley sacó su arma primero y disparó contra Motley. El disparo lo alcanzó, pero Motley no cayó. Desenfundó su arma y respondió el fuego, hiriendo a Sibley en el brazo. Luego retrocedió y se cubrió detrás de su patrulla, buscando su radio. Al otro lado del estacionamiento, Block seguía en el teléfono cuando sonaron los disparos. No buscó cubrirse, no se tiró al suelo. Colgó el teléfono, metió la mano en su bolso y sacó una Glock 9 milímetros. Luego corrió, no para alejarse del tiroteo, sino directo hacia él. Motley estaba agachado detrás de su vehículo, con la atención puesta en Sibley. No la vio venir. Block se acercó por detrás, disparó varios rounds. Una bala entró por la espalda de Motley y le atravesó el pecho, destruyendo órganos vitales a su paso. Él se desplomó sobre el asfalto. La sangre se extendió debajo de su cuerpo. Los compradores gritaron. Los carritos quedaron abandonados. Los autos salieron del estacionamiento en todas direcciones. Block y Sibley tomaron al niño, volvieron al auto y se alejaron a toda velocidad. Los oficiales que respondieron encontraron a Motley en el suelo. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al hospital. Murió en la mesa de operaciones. La herida en el pecho no le dejó ninguna oportunidad. La policía rastreó el auto hasta unas zonas boscosas en las afueras de Opelika. Block y Sibley se detuvieron y se atrincheraron. Puertas del auto abiertas, armas apuntando. El niño de 9 años todavía adentro con ellos. Los negociadores trabajaron la escena durante 4 horas. Finalmente, Block y Sibley bajaron sus armas. Se entregaron sin disparar de nuevo. El niño fue puesto bajo custodia de los servicios de protección. Roger Motley tenía 39 años. Había hecho todo bien. Los registros judiciales confirman que nunca desenfundó primero. Nunca llegó a casa. En la comisaría, el proceso fue frío y mecánico. Block y Sibley fueron fichados, fotografiados y procesados. Los médicos atendieron la herida de bala en el brazo de Sibley. Entró bajo custodia por su propio pie. Block fue descrita por los oficiales como completamente inexpresiva. Durante el fichaje, durante el procesamiento, durante cada paso del procedimiento. Sin un solo atisbo de emoción. El niño de 9 años fue puesto bajo cuidado temporal. Más tarde,
fue trasladado con familiares. Dentro del auto, los investigadores encontraron restos de documentos de identificación quemados en el maletero. Las órdenes de arresto de Florida fueron confirmadas para ambos, vinculadas directamente al cargo de agresión grave por la apuñalación de Carl Bloch. En la sala de interrogatorios, los dos recurrieron de inmediato a la misma defensa. Los agentes del gobierno no tenían autoridad sobre ellos. El oficial había sido el primero en sacar su arma. Actuaron en defensa propia. Lo llamaron legítima defensa desde el primer momento. Al otro lado de la ciudad, en el hospital, le informaron a la esposa de Roger Motley que su marido había muerto. Los oficiales le devolvieron su placa. A sus hijos les dijeron que su padre no volvería a casa. Mientras esa familia se desmoronaba en una sala de espera, Bloch ya preparaba su siguiente movimiento. Y no era el arrepentimiento. Era un argumento legal que dejaría atónita a toda la sala del tribunal. De vuelta en el estacionamiento del Walmart, los investigadores trabajaron la escena con cuidado. Se recogieron casquillos del asfalto. Se documentaron marcas de frenado. La evidencia de sangre fue fotografiada y registrada. Cada detalle quedó asentado. La autopsia entregó un hallazgo que disipó cualquier duda. La bala que mató a Roger Motley entró por la espalda y salió por el pecho, destruyendo órganos vitales en su trayecto. Esa bala provenía de la Glock 9 mm de Bloch. Los registros judiciales confirman que sus huellas estaban en el arma. El disparo de Sibley, efectuado de frente, había sido detenido por el chaleco antibalas de Motley. Nunca lo alcanzó. La mujer que había alertado a Motley rindió una declaración formal completa. Su relato coincidía exactamente con la evidencia física. Varios compradores que se encontraban en el estacionamiento esa tarde también se presentaron, con testimonios que confirmaban la secuencia del tiroteo. Se obtuvieron los registros de Florida. La orden de arresto por agresión grave derivada de la apuñalación de Carl Bloch fue confirmada para ambos imputados. Los registros judiciales establecieron con claridad, eran fugitivos en el momento del crimen. Los trabajadores sociales tomaron declaración por separado al niño de 9 años. Él había presenciado todo desde el asiento trasero. Los registros judiciales señalan que Bloch y Sibley no intentaron ninguna coartada. Toda su defensa se apoyaba en dos argumentos: legítima defensa y la afirmación de que la detención de tránsito había sido ilegal desde el principio. No hubo una investigación prolongada. No fue un caso sin resolver. No hubo años de espera por un indicio. Bloch y Sibley fueron capturados el mismo día que murió Roger Motley. Lo que construyó el caso en su contra no fue un hallazgo dramático único, fue el peso de todo acumulándose junto. La balística confirmó que el proyectil fatal provenía de la Glock 9 mm de Bloch. El testimonio independiente de varios compradores la ubicó como la tiradora que se acercó por detrás. La declaración formal de la testigo destruyó cualquier argumento de que la detención de Motley había sido ilegal. Y los documentos de identificación quemados hallados en el maletero le dijeron a los investigadores exactamente con quién estaban tratando. 2 personas que llevaban tiempo huyendo de la ley mucho antes de llegar a ese estacionamiento. Bloch fue formalmente acusada de asesinato capital por haber disparado el tiro que mató a un agente de la ley. Sibley fue acusado por separado. Cuando le informaron a Bloch los cargos que enfrentaba, no pidió un abogado. En cambio, declaró que el tribunal no tenía jurisdicción sobre ella, argumentando que Alabama nunca había regresado formalmente a la Unión tras la Guerra Civil y que, por lo tanto, carecía de legitimidad legal. Ese argumento la acompañaría hasta la Cámara de Ejecución. El juicio se abrió en el Tribunal del Condado de Lee, Alabama, en 1994. Linda Lyon Bloch entró a la sala y tomó de inmediato una decisión que dejó atónita a toda la sala.
Renunció a su derecho a un abogado. Se representaría a sí misma. Los registros judiciales confirman que ya había presentado su propio escrito argumentando que el tribunal no tenía jurisdicción sobre ella, el mismo argumento que había usado al momento del arresto. De pie frente a la mesa de la defensa, vestida con el uniforme de la cárcel, le dijo al tribunal que la readmisión de Alabama a la Unión tras la Guerra Civil había sido procedimentalmente defectuosa. Por lo tanto, en su opinión, ningún tribunal de Alabama podía juzgarla legalmente por nada. La fiscalía ignoró el argumento y se concentró en los hechos. Presentaron la secuencia paso a paso: la preocupación de la testigo por el bienestar del niño, el acercamiento legítimo de Motley al vehículo, la negativa de Sibley a cooperar y su decisión de disparar primero, el movimiento deliberado de Block desde el teléfono público directo hacia el tiroteo, y la bala fatal, confirmada por balística como suya. Los compradores que esa tarde se habían cubierto detrás de los carritos subieron al estrado. La testigo que alertó a Motley declaró. Los oficiales que respondieron dieron sus versiones. Block interrogó a los testigos ella misma. Sus preguntas eran precisas, pero no pudieron contra la evidencia física. El jurado deliberó durante 2 días. El 21 de diciembre de 1994 emitió su veredicto: culpable de asesinato capital. Su recomendación de sentencia fue la muerte, con 10 votos a favor y 2 en contra. El juez la aceptó sin vacilar: muerte en la silla eléctrica. Block no mostró ninguna reacción. Más tarde, escribió en escritos judiciales formales: no participaré en este sistema corrupto. No presentó apelaciones de fondo. La Corte Suprema de Alabama revisó el caso de forma independiente en 1999 y confirmó la sentencia sin cambios. Sibley recibió su propia condena a muerte en un proceso separado. Tenía todas las vías legales disponibles. Rechazó cada una. Y lo que dijo sobre esa decisión, desde su celda, es algo que no se olvida. Tras la sentencia, Block fue trasladada a la prisión para mujeres Julia Tutwiler, en Wetumpka, Alabama. Interna Z575, una celda estrecha, un catre de acero, una ventana pequeña. Pasaría allí 8 años, pidió casetes de ópera y los escuchaba durante las horas de silencio. Siguió escribiendo cartas antigubernamentales desde su celda, las mismas convicciones, sin cambios, sin fisuras. Amnistía Internacional documentó su caso, envió representantes a la prisión y protestó frente a las rejas. Block los recibió a través de particiones de vidrio. Escuchaba, pero nunca suavizó su postura y nunca se involucró con el proceso de apelaciones. El 10 de mayo de 2002 fue trasladada al Centro Correccional Holman en Atmore, Alabama, donde se encontraba la cámara de ejecución. En la sala de visitas se reunió con un asesor espiritual y un pequeño grupo de amigos. Estrechó manos. No hubo una despedida dramática. Rechazó la última comida. La bandeja llegó y quedó intacta. No preparó ninguna declaración final. A medianoche, los guardias la condujeron a la cámara. Fue sujetada a Yellow Mama, la silla eléctrica de madera pintada de amarillo brillante de Alabama, con correas de cuero. Los testigos tomaron sus lugares detrás del vidrio. A las 12:01 de la madrugada, se accionó el interruptor. 2050 voltios recorrieron su cuerpo durante 20 segundos. Luego 250 voltios durante 100 segundos. Los testigos vieron su cuerpo tensarse. El vapor ascendió desde la esponja fijada a su cabeza y el electrodo sujeto a su pierna izquierda. El comisionado de policía de Alabama, Mike Haley, estuvo presente esa noche. Después le dijo a la prensa: nunca mostró ninguna emoción. Su mirada era completamente vacía, una mirada sin sentimientos.
A las 12:10 de la madrugada fue declarada muerta. Linda Lyon Block se convirtió en la primera mujer ejecutada en Alabama desde Rhonda Bell Martin en 1957 y fue también la última persona ejecutada en la silla eléctrica del estado. Yellow Mama fue retirada esa misma noche y nunca volvió a usarse. George Sibley Jr. fue ejecutado el 4 de agosto de 2005 en el Centro Correccional Holman mediante inyección letal. Fue declarado muerto a las 6:19 de la tarde. Sus últimas palabras fueron: «Perdono a quienes me han hecho daño». La familia de Roger Motley nunca recuperó lo que les fue arrebatado el 4 de octubre de 1993. Su esposa se llevó a casa su placa desde el hospital la noche en que él murió. Sus hijos crecieron sin su padre en el jardín los fines de semana. Ningún veredicto, ninguna ejecución, ningún cierre pudo devolverles un solo día. El hijo de Block tenía 9 años cuando estaba sentado en ese asiento trasero y vio su mundo desmoronarse. Fue entregado a familiares tras el arresto. Creció sabiendo que su madre había sido ejecutada en una prisión de Alabama. 3 años después, supo que George Sibley la había seguido hasta la misma institución. Block no dejó ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que la vida de Roger Motley había importado. Su revista Liberatus había defendido la libertad, los derechos y la soberanía personal desde su primer número. Al final, la única decisión soberana que tomó fue morir en esa silla antes que pedirle clemencia al sistema que despreciaba. Alabama nunca volvió a usar la silla eléctrica, pero las preguntas que plantea este caso nunca han desaparecido. ¿En qué momento una ideología deja de ser una creencia y se convierte en un arma? ¿Cuántas señales de alerta tienen que acumularse antes de que quienes rodean a alguien digan «esto fue demasiado lejos»? Roger Motley dejó hijos que jugaban en el jardín los fines de semana. Linda Block dejó un legado que aún alimenta movimientos extremistas hoy. Una eligió la violencia, el otro nunca tuvo esa opción. ¿Qué momento de este caso te impactó más? Déjalo en los comentarios. ¿Fue la llamada de bienestar que desencadenó todo? ¿Las 4 horas de negociación con un niño atrapado en el medio? ¿O algo más? Cuéntame. Dale like si esto te mantuvo viendo. Suscríbete para un nuevo caso cada semana. Nos vemos en el siguiente.